¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres. Hoy es viernes 16 de febrero de 2024. Bienvenidos a la sesión número 10 final de este seminario de lectura que hemos estado dedicando al libro Al filo del abismo, Roberto Gabaldón y el melodrama negro, una obra de Carlos Bonfil publicada en el año 2016 bajo el sello de la Secretaría de Cultura, el IMCINE y la Filmoteca de la UNAM. Hoy toca la revisión del último capítulo de este libro, es el capítulo número 8, que lleva por título La noche avanza, la noche deja su veneno. Bien, pues sean todos bienvenidos a esta sesión. Antes de comenzar, los invito a dejarnos su like, su me gusta a esta transmisión, a compartir el enlace de la misma para que pueda llegar a más público. Hoy vamos a culminar con este interesante libro de Carlos Bonfil que dedica a la obra de Roberto Gabaldón, en particular estos melodramas negros que va a hacer este cineasta mexicano. Vamos a la última parte de este libro que dedica a la película La noche avanza y la va a subtitular La noche deja su veneno. Este es en la página 95 de este libro y nos dice Carlos Bonfil que un año antes de la filmación de La noche avanza, que es de 1951, se realiza también o se estrena en la Ciudad de México una película muy importante de Estados Unidos que es Whitehead de 1949, se conoció también aquí como Alma Negra. Es esta película en la que muestra la patología del narcisismo extremo de su protagonista, un Arthur Cody, interpretado por James Cagney, y pues se trataba esta película de la culminación y la reivindicación ya un tanto tardía de un género que ya estaba casi en el olvido, que era el cine de gángsters, que fue popular en la década de 1930 y que después fue desplazado por las narrativas del cine negro. Esta censura estricta habría dificultado 10 años antes poder elaborar un retrato de un personaje esquizofrénico vinculado de manera abierta a este complejo de Edipo, a su madre, que también era delincuente. Nos referimos aquí, por supuesto, a la película Whitehead. Nos habla también que lo más atrevido en materia de estas insinuaciones había sido Cara Cortada, una película de Howard Hawks de 1932, y en 1951 Gabaldón y su guionista José Revueltas van a proponer La noche avanza, a partir de un relato de Luis Spota en el que se va a retratar a otro personaje neurótico, ya no como un criminal, tal como lo había presentado en la película Whitehead, sino ahora un deportista que está embriagado por la ambición de triunfo. Dice Carlos Bonfil en la página 96 que este personaje, este deportista, va a ser capaz de aplastar y de humillar a todo obstáculo humano que se ponga o se interponga en su camino a la fama. Pedro Armendáriz interpreta de manera espléndida a este deportista llamado Marcos Arismendi, un pelotari campeón del frontón, quien tiene 25 victorias consecutivas de 25 partidos. Pero este carácter de Marcos Arismendi lo convierte en un fanfarrón insufrible que colecciona lo mismo conquistas deportivas que amorosas. Ya no es el psicópata estadounidense Arthur Cody Jarrett, ni el boxeador mexicano Kit Terranova, que interpretaría David Silva en la película Campeón sin Corona. El símil más cercano a Marcos Arismendi, dice Carlos Bonfil, habían aparecido desprovistos de sentimientos amorosos. En estos ímpetus de ambición y de codicia,
entre también sus delirios de poder, va a haber también una incapacidad de realización espiritual. En el caso de Arismendi, este personaje muestra una prepotencia y una egolatría que está más cercana a un villano del melodrama arrabalero, incorporado a un territorio que será el de las competencias deportivas. La filosofía de este personaje se resumiría en una especie de noción de superhombre nietzscheano. Dice el personaje: el hombre que no triunfa no merece vivir. Parece exclamar entonces este personaje que es Marcos Arismendi, para luego decir también que el mundo es de los vencedores, nunca de los vencidos. En este retrato en el trato que tiene este personaje con las mujeres, siempre es desdeñoso e inclemente, al estilo del cinturita fanfarrón Rodolfo, interpretado por Rodolfo Acosta en Víctimas del Pecado. También es curiosa también la amalgama de diálogos arrabaleros que contrastan con el tono mesurado y cortés que ha utilizado Gabaldón en melodramas anteriores. Ya en esta película, como La diosa arrodillada o En la palma de tu mano, pues el lenguaje de los personajes era mucho más mesurado, más cortés, y en esta película de La noche avanza, Gabaldón rompe un poco con estas características del lenguaje que utilizan los personajes. En la página 97 nos dice Carlos Bonfil que es imposible encontrar mayor contraste entre el caballero de modales elegantes que va a encarnar Arturo de Córdoba o en este caso con la conducta de Pedro Armendáriz, que representa a un canalla siempre despreciable. En esa proximidad de Arismendi con los cinturitas de barriada en películas de este ambiente de cabaret, es más elocuente, en tanto que Rodolfo Acosta como Pedro Armendáriz van a tener como escenografía citadina de esta película el famoso Monumento a la Revolución. El primero en Víctimas del Pecado, cuando en una de las escenas obliga a su amante a arrojar a un bebé a un bote de basura, y también cuando luego de vanagloriarse de sus triunfos ante la prensa, sale a la calle y patea de manera cobarde a un perro indefenso. En la página 98, Carlos Bonfil nos dice que hay dos representaciones contundentes del macho urbano como un cobarde impertinente. En ese sitio, frente al Frontón México, que es el escenario de sus triunfos, este fanfarrón va a ser orinado por un perro al concluir la cinta. Para Carlos Bonfil es curiosa la elección de el Monumento a la Revolución como un telón de fondo para mostrarnos estos actos de mezquindad moral, como si estos dos personajes, el de la película y el fondo de el Monumento a la Revolución, finalmente fueran una expresión del ideal revolucionario que fue finalmente traicionado, o los emblemas también de una clase política que se muestra sedienta de poder y que es capaz de cualquier cosa para alcanzar sus metas en el clima de la corrupción generalizada. Ese clima en específico lo va a describir Luis Espota en su novela Casi el Paraíso, que va a ser una incursión en ese mundo de la burguesía que siempre está insatisfecha y que sus representantes no van a dejar jamás de traicionar a quien se deje para obtener los beneficios de la modernidad. En la página 99
dice Carlos Bonfil que este mundo donde la corrupción es tolerada rima también con las buenas costumbres, y va a citar de este trabajo que ha hecho el novelista Carlos Fuentes de tratar de trazar una radiografía de la ciudad en la región más transparente, y también cómo es que Carlos Monsiváis recapitula años después lo que fue este auge, pero también la miseria de esos años alemanistas. De manera que este clima social que está imperante en la Ciudad de México en los años en que Gabaldón filma sus películas más emblemáticas, van a estar situadas en el ámbito de lo urbano, y que van a mejor responder a la categoría del melodrama negro. Ya no va a ser esta trama amorosa de tinte político y de lucha sindicalista de fondo, como lo encontramos en Distinto Amanecer de 1943 de Julio Bracho, en las recreaciones de estas atmósferas nocturnas. Tampoco va a ser estos melodramas de arrabal que van a estar presentes en esos años y que van en los propios títulos de las películas a reflejar toda una época. Películas como Callejera, Arrabalera, Trotacalles, Perdida, Hipócrita, Aventurera, etcétera, etcétera. Ya en la página 100 nos dice Carlos Bonfil, estamos revisando el libro Al filo del abismo, Roberto Gabaldón y el melodrama negro. Dice Carlos Bonfil que lo que Roberto Gabaldón propone y ofrece en esta película, La noche avanza, es su cinta más pesimista, un melodrama que se ha desterrado por completo de la salvación moral del protagonista, y que asistimos de manera muy cruda al encubrimiento o al encumbramiento de un pobre diablo y de su caída precipitosa, un destino que va a resultar patético sin la posibilidad de que el personaje tenga una redención, y que tampoco el filme produzca al final un mensaje aleccionador o edificante. Esto es algo que el melodrama tradicional mexicano para la época no podía contemplar sin el azoro y sin el horror de esta característica de filmes. En definitiva, dice Carlos Bonfil, esta negrura del melodrama es que con tanto acierto hicieron incursionar a Gabaldón y sus colaboradores. Bueno, va a ser un elemento fundamental. Habría que buscar en otra parte un equivalente a esto en un Robert Ryan de la película Encrucijada de Odios o Crossfire de 1947 de Edward Mitrick, o en la memorable caracterización que hace el actor en El luchador, interpretando a Bill Stoker Thompson, un boxeador que va a aceptar vender su pelea decisiva y que va a terminar triturado por la mafia en un callejón sombrío. Se va a inspirar o inspirándose o no Gabaldón en este tipo de películas o de personajes del cine negro estadounidense. Lo que es cierto es que para diseñar con José Revueltas y Jesús Cárdenas a este megalómano sin escrúpulos que va a ser Marcos Arismendi, es importante señalar que hay un vuelco importante en la película de La noche avanza, que va a representar en el conjunto de su filmografía muchos elementos. Por un lado, este distanciamiento frente a las narrativas convencionales del melodrama, cómo es que esto se acomoda a la moral en turno, también una apuesta de una escenificación mucho más sórdida que, que otras épocas, una escenificación de una urbe que está condenada a armonizar con esa modernidad,
y una modernidad marcada por la corrupción política y moral. Ya en la página 101 nos dice Carlos Bonfil que La noche avanza nos va a mostrar de forma muy crítica ese clima social que se vivía en los años alemanistas, donde la ilusión de un país que puede alcanzar el desarrollo no logra ocultar también en ese proceso los niveles de la pobreza, del analfabetismo en la mayoría de la población. En una cinta anterior nos explica Carlos Bonfil, Gabaldón nos va a presentar A la sombra del puente, 1946, una adaptación de Salvador Novo y José Revueltas, que toman de una pieza teatral que se llama Winterset de Maxwell Anderson, un escritor, un dramaturgo estadounidense, que en esta obra, en esta adaptación que se lleva al cine, va a mostrar mucho de estas lacras sociales, que era una de las preocupaciones más importantes de los gobiernos, y el impulso para denunciar que va a continuar 4 años después con otra película muy importante que es Los Olvidados de Luis Buñuel, 1950. Esta obra de Anderson va a aludir, por supuesto, a un periodo muy complicado de la sociedad norteamericana, la época de la Gran Depresión económica, y al proceso de Sacco y Vanzetti, quienes eran ellos unos inmigrantes italianos que fueron ejecutados por sus creencias políticas radicales. Aquí, nos dice Carlos Bonfil en la página 101, el autor va a relatar una injusticia parecida al mostrar esta odisea de Mio Romagna, empeñado en probar tiempo después la inocencia de su padre, ejecutado por delitos que no cometió. En el caso de A la sombra del puente, nos dice en la página 104, lo que va a hacer es retomar en lo esencial esta trama teatral, y se refiere también a esa condena de un sindicalista llamado Antonio Ceballos, que va a ser injustamente encarcelado por un crimen del cual él es inocente. Y, por supuesto, los esfuerzos que su hijo Antonio, años más adelante, va a intentar hacer para limpiar el nombre de su padre y vengar su muerte. Una muerte que ha ocurrido en el interior de la penitenciaría. En esa película ya son notables las atmósferas de la ciudad, que son recreadas por este director, los ambientes nocturnos en el barrio, y también bajo el puente de Nonoalco, que retomarán más adelante Buñuel en Los Olvidados y Emilio Fernández en la película Víctimas del Pecado. Estas dos películas de 1950 con fotografía de Gabriel Figueroa. Nos dice también Carlos Bonfil que el cinefotógrafo Jack Draper va a retomar y a presentar de manera mucho más fina en La noche avanza estas atmósferas de la ciudad oscura que un Alex Phillips había también ya registrado en A la sombra del puente, y Figueroa en las dos películas ya citadas. En esa urbe que pareciera que domina la delincuencia y donde la policía tiene una presencia desdibujada y pasiva, inoperante, es quizás lo más cercano a lo que propone el cine negro estadounidense. No es este escenario de prostitutas dolientes, de corazones generosos, cinturitas desalmados que llegan casi a la caricatura, sino, por el contrario, un espacio hermético, un espacio cerrado, frío, donde estos zampones se van a mover a sus anchas y entre quienes se va a confundir
un ciudadano ordinario que va a ser elevado a la categoría de héroe de un deporte, o que va a estar presente en los diarios, en los periódicos. Aquí el gángster Marcial Gómez, interpretado por José María Linares Rivas, siempre vestido de manera impecable como un dandy de los bajos fondos, lo ha entendido esto a la perfección. En este nuevo pacto social va a incorporar ciudadanos que están ya muy avispados en estas actividades de la delincuencia organizada. Este impetuoso Marcos, un pelotari hambriento de notoriedad, le va a proponer lo siguiente. Le dice: tú eres un hombre de acción, yo soy un intelectual, ¿por qué no nos asociamos? A lo que en esta caída va a terminar este personaje envuelto, digamos, en una espiral de traiciones y de chantajes de la cual va a querer salir. Sin embargo, el contexto y el entorno en el que está lo va a aniquilar sin clemencia. Todo esto va a suceder, dice Carlos Bonfil en la página 105, en esa noche urbana que tanto Gabaldón como Jack Draper van a recrear. Esas noches capitalinas que se habían ocupado Luis Espota, por ejemplo, para quien esta ciudad de noche es un lugar también de las miserias mundanas, ya eran también este escenario ideal para poder describir la decadencia moral de la clase burguesa. Y el autor también de historietas y de guiones, José Cruz, quien es un notable ambientador de melodramas arrabaleros con tintes criminales, lo vamos a encontrar en Ventarrón 1949 de Chano Urueta. La exploración que hace Spota de esta personificación de Marcos Arizmendi en La Noche Avanza tenía ya en el año de 1945 una variante interesante con El Socio, una de las primeras películas de Roberto Gabaldón. La idea de un hombre advenedizo, ambicioso, que pretende tener éxito en las finanzas, adoptando la identidad también de un ser imaginario, un británico, Walter Davis, que habría fascinado al autor de Casi el Paraíso, una novela publicada 11 años después. En ese relato, Spota va a mostrarnos las peripecias de un estafador italiano llamado Amadeo Padula, que a pesar de tener un origen humilde, está aconsejado por un amigo de su juventud, el conde Francesco de Astis, quien consigue viajar a México con un falso título de nobleza y convertirse acá en el príncipe Ugo Conti. Y este falso título de nobleza le va a permitir, gracias a la ingenuidad de una clase política que había sido beneficiada por la Revolución Mexicana, que también por otro lado estaba hambrienta de poder y de adquirir una distinción aristocrática, le va a permitir, por supuesto, engañar a todo el mundo, en particular a las mujeres, hasta su derrumbe final. A partir de esta trama, Spota va a exponer la credulidad de esta clase burguesa, de esta sociedad burguesa, pero también este entramado de complicidades, de corruptelas que se van a jugar en ese poder económico en México. Y va a presentar también cómo se conjugan estas viejas prácticas caciquiles con una retórica política
de carácter moderno y progresista en el ámbito social o de progreso en lo social. En esta película, El Socio, que está basada en una novela de Genaro Prieto, adaptado por Chano Urueta y Tito Davison, este personaje central, Julián Pardo, interpretado por un famoso actor argentino llamado Hugo del Carril, va a ser un corredor de propiedades que no tiene suerte en las finanzas, que se convence que para triunfar en este mercado, sobre todo marcado o relacionado con la especulación, es preciso aquí en México contar con un socio. Esto lo lleva entonces a poder inventarse un alter ego. Este será Walter Davis, quien con sus consejos de finanzas le permite especular en la bolsa, enriquecerse también metafóricamente, aprovechando la ingenuidad de compañeros de negocios, a quien simplemente por el hecho de tener un socio extranjero basta para poder seducirlos y también por partida doble el mostrar un esnovismo cultural y sus propias ambiciones financieras. Ya en la página 108 de este capítulo, Carlos Bonfil nos va a decir que nadie verá que en realidad este socio imaginario de esta película, aun cuando este personaje, Julián Pardo, adopte vestimenta, poses y acento británico, pues va a ser descubierto en su trampa. Esta fábula de una revista malogrado va a tener un final convencional. Aquí entonces hay en El Socio tintes de comedia, algo de ironía también en cuanto al comentario social, en cuanto a las fantasías del protagonista y su personalidad dividida, y cómo con esta película y la cinta que filma un año después, A la sombra del puente, con colaboración de Salvador Novo y José Revueltas, Roberto Gabaldón empieza una síntesis de su propio estilo y de una vigorosa forma de trabajo en equipo, un trabajo en equipo importante. Lo que pudo en su momento parecer efímero, hoy permanece, dice Carlos Bonfil, y se valora en Gabaldón por capturar en estas películas la esencia misma de la modernidad urbana, incluso en medio de lo que fue la devastación de la revolución. En esta segunda mitad de la década de 1940 y el primer lustro de la década de 1950, durante los sexenios de Miguel Alemán y Ruiz Cortines, se va a hacer patente este encumbramiento de las élites políticas surgidas de una vieja revuelta popular. El director de La Noche Avanza nos va a advertir este colapso ya de los valores morales que tanto se habían preservado, y sus melodramas más sombríos van a mostrar este clima social en el que prevalece la corrupción, la impunidad, el cinismo, y donde las estrategias de sobrevivencia para algunas personas se dan mediante el cálculo, la frialdad y el abandono de los escrúpulos. Termina este capítulo Carlos Bonfil diciendo que los protagonistas de esta nueva tragicomedia social mexicana van a ambicionar poder, notoriedad y riqueza como muestra de su identidad. Estos logros van a ser para ellos una garantía de poder desprenderse de esas masas vulgares que echan por tierra todos los propósitos que se buscan de la modernidad y la grandeza. Haber expuesto, con esto cierra Carlos Bonfil, haber expuesto de manera cruda en sus melodramas urbanos este arribismo de las élites triunfantes fue, tal vez, dice Carlos Bonfil, la mejor aportación de Gabaldón para poder comprender 7 décadas más tarde el México que le tocó vivir a Gabaldón
y que también supo retratar y en cuyo espejo seguimos mirándonos perplejos. Es decir, habla Carlos Bonfil de la vigencia que tiene las historias, las narrativas que está presentando Roberto Gavaldón en este libro, en esta película y por supuesto en este libro. Aquí termina entonces esta obra titulada Al filo del abismo, Roberto Gavaldón y el melodrama negro, un libro del año 2016, publicado por la Secretaría de Cultura, el IMCINE y la Filmoteca de la UNAM. Finalmente, este libro cierra con un apartado de filmografía donde va presentándonos cada una de las producciones con unas fichas técnicas bastante completas de cada una de las películas de Roberto Gavaldón y una bibliografía que presenta Carlos Bonfil para realizar este trabajo, y finalmente unos agradecimientos que presenta también el autor. Pues así termina entonces este libro, y por supuesto también termina aquí la revisión del libro y de este seminario de lectura correspondiente al mes de febrero. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos de muchos de ustedes no nos escuchan en vivo, pero tenemos registrados su presencia en estas retransmisiones. Lo pueden ustedes escuchar posterior a esta transmisión en vivo, de manera que muchas gracias a todos ustedes por estar al pendiente de estas sesiones. Aquí termina este seminario de lectura que hemos dedicado a este libro, Al filo del abismo, Roberto Gavaldón y el melodrama negro, de Carlos Bonfil. Muchas gracias y estén al pendiente de nuestra siguiente transmisión, nuestro siguiente seminario de lectura en el mes de marzo. Sin más, agradezco mucho su presencia y nos escucharemos en el siguiente seminario de lectura. Muchas gracias y muy buenas noches.